La mesa de este jueves tiene un aire diferente en perspectiva. A Martín Fierro o Román Jiménez. En este trobar sencillo, lo que es gaucho te diré, borrando la mala fe del que lo volvió un cuchillo, un haragán, solo un pillo, bueno para el alancear o bueyes de jarretar en las furiosas corambres con los hijos muertos de hambre y el guitarrita y trobar. Hace poco más de un mes, el 26 de marzo, el Ministerio de Educación y Cultura reconoció a la figura del gaucho y las tradiciones rurales como parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Sin sospechar el manejo. ¿Qué implica esta resolución? ¿Qué lugar ocupa el gaucho hoy en la conformación de la identidad nacional? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos en una edición especial de La Mesa en plena Semana Criolla. Presento a los 4 invitados que me acompañan. A mi derecha aquí, Manuel Rodríguez Marguieri, que es presidente de la Confederación Internacional Tradicionalista Gaucha, una institución que integra a los movimientos temáticos de Argentina, Brasil y también Uruguay, obviamente. Manuel, bienvenido. Mucho gusto de estar acá en esta prestigiosa audición y vamos a ver si podemos explicar un poco lo que es esto y lo que pretendemos. Vamos a ver cómo sale. Saludo a mi izquierda a Juan Carlos López, payador, improvisador, una figura muy destacada en el ambiente del folclore de nuestro país. Buen día. No tanto, ni tampoco. No tanto. Él fue el que hizo el comentario sobre la mañana. Salió así, disparado. Atrevidamente. Sí. No hay que empujarlo demasiado, ¿no? No, está flor de, no hace falta. Está flor de piel. No, la alegría enorme de compartir contigo, con la audiencia y con 3 compañeros que los conocemos, los queremos. Con Manolo tenemos una amistad de más de 40 años. Con el Coronilla nos encontramos por allí, por Cerro Largo, a la orilla del convento, allí en Poncho y Espuelas, un festival hace años, que le paró a un caballo que no era de este mundo, el caballo que le paró, el Pico Blanco. Y con Yáñez también venimos desde la historia de su padre hacia su arte, hacia su sentimiento y hacia esa bonomía de hombre del arte y de hombre de bien. Se adelantó a presentar a los 2 invitados que todavía no mencioné. Vamos con ellos. Coronilla. ¿Quién es Coronilla? Emilio Coronilla Raskin, que con sus 31 años aparece como el jinete más laureado de los últimos tiempos acá en nuestro país. En estos días lo pueden ver, pueden disfrutar de su arte, porque es un arte, ¿no? En la Criolla del Prado. Buen día, Emilio. Buenos días. La verdad que es un gusto estar acá compartiendo esto y bueno, estoy dispuesto a las preguntas que vayas a hacer. Como verán quienes nos siguen en la emisión en video, el hombre no se saca el sombrero nunca. No, la gorra al acostarme. Y por último, Fernando Yáñez, músico, integrante de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Trabajó específicamente para esta declaratoria que nos ocupa. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Un reencuentro interesante con personas que conocemos desde hace muchos años, claro. Recién Juan Carlos hablaba de el padre de Fernando, Rubén Yáñez, ¿no? Bueno, sí, es difícil eludirlo, ¿no? Sí. Es una figura, el viejo es una figura interesante y con mucho, aportó mucho. Difícil eludirlo además por la imagen. Bueno, sí. Era tema de comentario ahora. Qué parecido que estás a tu padre. Sí, me lo han dicho muy seguido, desde muy niño. Bueno, vamos a iniciar la conversación. Y entre el yuyal, la querencia casi no reconoció. ¿Cómo definir a un gaucho hoy? ¿Qué es el gaucho hoy en Uruguay? Lo que pasa es que voy a empezar por el principio. Esta declaración de que llegamos al patrimonio empieza con un estudio escrito que hizo el doctor Carlos Areza sobre el gaucho y sus tradiciones, que lo presentó el Ministerio de Cultura. Y en julio del 2015 la Confederación Internacional
que estoy presidiendo lo tomó como propio, y con Argentina y Brasil para que toda la cuenca gaucha lo proyectara cada uno en su país. Uh-huh. Porque al final es el mismo gaucho en los tres países. Y acá me tengo que referir indudablemente a Elías Regules. O sea, el gaucho que Elías Regules dignificó en 1894, no solo dignificó la figura del gaucho, sino que le cambió el sentido de la palabra. Ah, bueno, y ahí empieza justamente la discusión. Para empezar, gaucho hoy no tenemos. ¿Cómo no? ¿El gaucho no es un personaje con determinadas características de la historia de nuestro país? Bueno, está el gaucho, el nómade, el que luchó por su patria y que junto con Artigas. Y todo ese gaucho después viene toda la literatura, sobre todo de Martín Fierro, del gaucho, no es el gaucho que nosotros idealizamos hoy. Uh-huh. Cuando llega Regules con su prestigio fuera de su prestigio en la sociedad como decano de la Facultad de Medicina, aparte una persona impresionante de su vida, como después podemos seguir hablando de él, y empieza a llevar su influencia intelectual y empieza a hablar de que el gaucho es una persona que tiene una cantidad de virtudes sin ningún defecto, o sea, lo idealiza, y cuando empieza a hablar de cosas que tienen actualidad hoy, que no nos dejemos impresionar por las cosas que vienen de otro mundo, porque trae muchas cosas buenas, pero trae muchas cosas malas. ¿Qué dicen los demás? Perdón, termino. Venimos 120 años después. La globalización, Internet, es lo que él decía hace 120 años. Que nos trae muchas cosas buenas y muchas cosas malas. ¿Cómo se plantan ustedes frente a esa pregunta? ¿Hoy hay gaucho en Uruguay? En realidad, desde el punto de vista de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, nos parece que en realidad la pregunta, dicha así, planteada en esos términos, es bastante irrelevante. Creemos que el problema es otro. Por eso nosotros apoyamos mucho esta iniciativa, pero fundamentalmente como puntapié inicial del lanzamiento del inventario de patrimonio inmaterial en el país. ¿Y por qué te digo esto? Porque nos parece que una declaratoria per se, digamos, en sí misma, tiene un valor, pero es un valor relativo si vos no tenés elementos para defenderla, para profundizarla, para trabajarla. Y entendemos que Uruguay tiene, el concepto de patrimonio ha ido cambiando en el mundo, digamos. Comenzó siendo ladrillos, en el Uruguay fue casi una iniciativa individual. Me contaban, y esto es anecdótico, que tal vez pueda ser también una especie de fantasía popular, que parece que Pibel Devoto andaba caminando por la Ciudad Vieja y vio que estaban haciendo una intervención en un edificio maravilloso, y le vino como un ataque, salió corriendo a buscar la forma de promulgar una ley para proteger algunas cosas que hacían a nuestra identidad. Y a partir de allí se empezó a trabajar. Ha habido una predominancia, sí, siempre de lo material, de lo arquitectónico, pero la UNESCO desde hace tiempo está promoviendo un criterio de patrimonio que es diferente. Y yo creo que es verdad, porque creo que no se identifica tanto de repente una obra arquitectónica, yo qué sé, no sé, el Castillo de Arte Borda, como la obra de Citarrosa, o yo qué sé, o cosas que hacen a nuestra identidad. Y yo desde hace tiempo encontré una vuelta para definir algunas cosas que decía recién el compañero. Yo creo que la identidad es la diferencia entre disolverse en este mundo globalizado o insertarse en este mundo globalizado. O sea, si no sos nada, te vas a disolver en este mundo. Si tenés tus propias propuestas, te vas a insertar en este mundo con tu propia personalidad. Y entendemos que eso es el inventario, el respaldo, ¿no? Saber, estudiar, profundizar. Hay cosas maravillosas. Y además hay que estudiarlo con seriedad, porque no todas las tradiciones son elevables a la categoría de patrimonio. Hay tradiciones que no deberían serlo. Sin embargo, en esta área nos pareció que era un tema plagado de virtudes como para iniciar
el tema del inventario del patrimonio inmaterial en el país. Juan Carlos López, cuando se dice gaucho hoy, ¿de qué se habla? Gaucho, gauderio o guacho. Es decir, no es todo que nace de la nada, hay un porqué, hay una fusión de dos razas donde nace el gaucho. No solo por vestimenta, por costumbre, sino por esencia y por razón de ser. Fue el hijo natural de estas tierras del Plata, fue el hijo natural, fue el que nació del encuentro de dos razas, de la raza nativa, de la raza indígena que ya existía acá, que después fue arrasada, y el encuentro con la sangre del español que cruzó los mares en aquella carabelita, en aquellas cáscaras de nuez. Entonces, entre la bravura del indio que daba su vida, sin saber por qué la daba, pero defendiendo su tierra, y aquel desmadrado coraje, desmadrado es decir, salido de su cuerpo, del español, tenía que nacer un tipo como el gaucho. Tenía que nacer, tenía que darse en esencia, en amor, en bravura, tal vez en rusticidad, tal vez en su grotesco, aquellas más, dice, con color corvo en su lazarillo de ciegos caminantes, se hacen de una guitarrita la que tocan muy mal. Y cómo el gaucho iba a tocar la guitarra bien, con aquellas manos domadoras, revoleando las boleadoras, la lanza, sujetando el potro, no podía tocar. No Ahora, podía tocar aquel bien. gaucho tiene toda una connotación negativa, ¿no? El gaucho fue un problema durante muchos años de la campaña, el gaucho, se lo termina de algún modo acorralando y quizás no fue un problema. eliminando con el alambrado de los campos. El problema etcétera. fue el que vino. El dueño de esta tierra, ¿quién era el dueño de esta tierra? ¿Quién era el dueño de esta tierra? Desde el río Colorado a Ushuaia. Era el indio, era el nativo. Y no se le trató de civilizar, se le trató de sojuzgar. Y de alguna manera el gaucho también vio que su madre, que su tierra peligraba, y montó a caballo y peleó contra el que se le puso adelante. A veces entre hermanos, a veces los caudillos los llevaron a pelear entre hermanos, que eso tal vez no estuvo bien. Pero nosotros, como decía Manolo, lo estamos jugando con muchos años de distancia. Si tú no subías a caballo con 1 año o 2, y te agarraban y te tiraban arriba del caballo, tu vida no tenía sentido. Era el caballo el medio de transporte, leguas y leguas y kilómetros de llanura, y tú decís no había alambrado, había que lidiar con las reses salvajes, con los pumas, con la soledad, no tenías protección ninguna. ¿Qué es lo que homenajeamos? Homenajeamos una tradición, entonces. Y sí, fíjese que si no fijamos la identidad nacional, con toda la agresión intangible que viene por todos los medios electrónicos, lo mismo va a ser un uruguayo que un africano. Entonces hay que darle toda la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? Es su forma de vida, sus tradiciones, su cultura, su música, su comida, sus festejos. Cuando Regules en el 94 hace la fundación de la criolla después de un desfile, de una fiesta criolla, se está repitiendo hasta hoy. Se vuelve a repetir exactamente lo mismo que hace 120 años. Acá tenemos a un representante fiel de lo que son nuestras tradiciones, que no se ha perdido nunca. Señala a Emilio Coronilla Errázquin, el jinete, perdón, el protagonista de las jineteadas que no domas, ¿no? Porque eso es otra discusión, ¿no? ¿Cómo las denominas tú? Y la doma es amansar el caballo, ¿no? Y jinetear es otra cosa, ¿no? Totalmente diferente. ¿Qué es jinetear? Y bueno, jinetear te tenés que atar una espuela en cada pata y jinetear, ¿no? Y bueno, tanto un poncho en una mano o un rebenque. ¿Es una especie de deporte? Sí, totalmente. Sí. Es ganarle al caballo, que no te tire. Tenés 8 segundos en pelo y 10 segundos en basto. Y bueno, y en basto abierto también lo mismo. Pero pasa yo qué sé, en 8 o en 10 segundos pasan muchas cosas, ¿no? Y hay veces que arriba de ese potro, en muchos potros, ni nosotros sabemos lo que vamos haciendo, ¿no? El caballo nos lleva a hacer todos los movimientos.
Aclaremos para los oyentes que Coronilla, Emilio, además de protagonista de las jineteadas, además de un exitoso jinete, en el Prado y en tantos otros lugares, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tuve la suerte de recorrer varias partes de Argentina y en otros lugares en Brasil. Y bueno, y acá en Uruguay, la verdad que he recorrido bastante también. Que si no hubiese sido por las criollas, capaz que conocía solo mi pueblo, Mariscala nomás. Aparte de eso, es domador. Sí, estoy encargado de encargado en un aras allá en Mariscala. Y a la vez amanso caballos. ¿Y con qué técnica? Y una mezcla de todo un poco, pero la doma tradicional de antes y un poco de la racional y se mezcla. Y aparte de todo eso, ¿qué sos? ¿Capataz en un campo? Sí, soy encargado ahí en ese lugar donde estoy. Bueno, ahí tenemos en el ejemplo de este tertuliano de Emilio Coronilla Raskin, tenemos varias de las tradiciones rurales de nuestro país, ¿no? Varias. Sí. Empezando por el sombrero. ¿Cómo es el tema del sombrero? ¿Cuánto cuenta ese tipo de sombrero en las tradiciones uruguayas, orientales en esta materia? Ese sombrero de ala ancha. Yo no soy experto, pero la ropa y la comida depende mucho del clima y del medio a donde se cría, ¿no? No es el mismo sombrero de acá en Uruguay que en la Pampa Argentina. Por ejemplo, el panza de burro. Ese fue original, claro, panza de burro. Pero los argentinos de esta tierra. En la Pampa, con esos vientos, tenían esos... El pañuelo serenero. El pañuelo. La bombacha es de origen turco. La bombacha no es nuestra. La bombacha viene en un sobrante de la guerra de Crimea, el bombacho, y se ve que acá en estas latitudes del sur, el paisano, el criollo, el nativo, la adoptó y ahí nace la bombacha. La corralera es una mezcla de la corralera de la torera española. ¿Qué es la corralera? La corralera es lo que nos ponemos nosotros, o un chalequito o una corralerita que antes venía bordadita con alguna cosita, porque el gaucho fue también, fue muy alarife, fue muy romántico, fue muy de guitarra a la espalda, del verso en la reja, de enamorar. Para mí la verdadera vestimenta del gaucho es la que pinta Blanes, que fue casi contemporáneo de esa época. La botepotro, el gaucho no tenía calzado. La botepotro se saca de la ranilla al anca, y el garrón del caballo es el que calza el entalón del hombre. Ese era el calzado que tenía, con la punta de la bota cortada, decía Wenceslao Varela, con los dedos como loro de estribar entre los dedos, porque estribaba en un cuernito de venado, una maderita dura con un tiento. Ajá. Y ahí ponía, yo no tenía los estribos que traían los españoles, no lo conocía. Entonces, claro, los dedos se le deformaban, con los dedos como loro de estribar entre los dedos. El estribo. Yo creo que el gaucho fue copiando y tomando lo que el extranjero, y se podía ver de chiripá, hay tres chiripá la orientala, el chiripá como una pollerita, y el otro que va es un poncho que va entre las piernas, va la parte de atrás en los riñones, y la parte de adelante pasa por adentro de las piernas, y ahí se ataba con un chiripá de bolsa para taparse el rabo. Ajá. Así que el patrimonio también es material, tiene esta parte material, ¿no? La ropa, sí, por supuesto, ejemplo, digo, ¿no? Yo creo, yo he tenido algún contacto, con la producción rural en algún momento, y entiendo que la ropa de la gente en la campaña tiene que ver con su actividad. No vas a ver nunca un trabajador rural con el torso desnudo o sin cubrirse la cabeza. Uh-huh. El sol es cruel, y bueno, se visten así. Después, sí, hay características de cada zona que tienen que ver hasta, a veces con como decía él, con el viento del lugar, y a veces hasta con la moda o porque también el gaucho, el paisano, tiene su cuidado personal, ¿no? Cuando dominguea, es lo que te decía, en las carreras, se viste, claro,
con sus mejores galas. El cinturón, por ejemplo. No había shopping, ¿Cómo se llama ese cinturón con monedas? El tirador. Sí, ¿qué es la eso? rastra es lo que va adelante. La rastra es la que se hace de plata y oro, que había orfebres. Ahí está. Ahí está. Coronilla la tiene. Eso de adelante. Es muy coqueto eso, ¿eh? El escudo es la Hay rastra. que sacarle una foto después para que se vea más en primer plano. Bueno, con, eso con por ejemplo escudo es un... patrio al frente, ¿no? Claro, sí. Fíjate vos si estamos hablando de patrimonio, ¿no? Digo, eso por ejemplo es una cosa que es nuestra. Y realmente nosotros entendemos que, claro, digo, yo decía, lo importante, hoy recién hablábamos afuera sobre experiencias que ha tenido él, por ejemplo, con niños, trabajando con niños. Nosotros entendemos que, digamos, el patrimonio es también el desarrollo de una política cultural, digo, hacia nuestra propia identificación como sociedad. Por lo tanto, entendemos que, bueno, que tenemos que profundizar. Hay una realidad, digo, aquí estamos hablando de portadores de determinados saberes que solamente se dan en ese ambiente, ¿no? Hay más, a ver si en esta lista vamos bien, elementos que forman parte de esta tradición. Ya hablamos de las jineteadas, podríamos hablar de los desfiles de caballería gaucha, ¿no? Exacto. Es otra manifestación. Las payadas, y acá tenemos a pero una Emiliano, estrella. perdóname, digo, este último carnaval de Río, la Escola do Samba que ganó presentó un carro, el tema era el agua, el tema de la Escola do Samba, y uno de los carros más importantes, espectacular carro, seguramente algunos lo vieron en la televisión, se llamaba Río de los Pájaros y se refería a la canción de Aníbal Zampayo. Es decir, fíjate hasta qué grado nos representa un elemento inmaterial, patrimonial, que es nuestro, porque si hay algo que es nuestro es la canción Río de los Pájaros, ¿no? Cómo nos representa a nivel internacional, a qué grado. Y de alguna manera también nos pone en un compromiso del punto de vista de superar algunos atrasos que tenemos con respecto al tema, ¿no? Así que entonces íbamos enumerando, aparecía la payada como una de las manifestaciones de la música, es decir, que el hombre tiene esta necesitó tradición. expresarse, capaz que en la época de las cavernas gruñó, rugió, hasta que fue encontrando el sonido del habla, por una cuestión natural. Yo hace unos años he participado cerquita ahí de Isla Negra, de la casa de Pablo Neruda, en un pueblito que se llama Casablanca, donde se integran 10 países de habla hispana, y todos llevan su forma de improvisar con distintos instrumentos, con distintas culturas, con distintas vestimentas, payadores mexicanos, peruanos, puertorriqueños, cubanos, los chilenos, los orientales, los argentinos, de las Islas Margarita, de España, que de España viene la décima que hacemos nosotros, que conocemos por el compuesto de la décima, que son 10 renglones de 8 sílabas, es creada por Vicente Espinel, se le dice la décima Espinel. Tenemos que escuchar un hombre ejemplo después. nacido en Ronda, en Málaga, Andalucía. Es decir, que eso también nos vino y se nos incorporó, y el gaucho le agregó su lenguaje. El idioma del Quijote está aceptado por la Real Academia Española, y nosotros si decimos aiga o pa, está hablando mal, y sin embargo está aceptado por la Real Academia Española porque está en el Quijote. Y es así. Podría agregar los fogones, ¿no? El fogón también es esencial. ¿O no? El fogón... El fuego, desde que el hombre descubrió que un rayo le prendió fuego a una rama, y él después con las piedritas aglutinó la familia. El fogón yo creo que es como el llamador de la familia, el llamador de la amistad, de la sociedad. Hay una anécdota fantástica de él, que me la contó hace 2 meses. Contá la anécdota de Borges. Yo trabajé muchos años en OCE, donde fue presidenta un familiar de Esther Yáñez, la ingeniera Esther Yáñez. Fue la persona que yo vi que sabía más del organismo del H2O de OSA y enrollo constituyente. Entonces yo entré allí repartiendo recibos, después fui toma consumo, y después fui portero, y después hice atención al cliente, hice toda la tarea. Entonces, en la medida que el sueldo me lo permitía, yo iba comprando libros. A mí me llamó el libro y la palabra doña Justina Gadea, que fue la madre de creación que yo tuve en Isla Patrulla, que no sabía ni escribir ni leer.
Pero cuando empecé la escuela todos los días, Carlito, ¿por qué no me lees algo? ¿Por qué no me lees? Entonces aquel pedido de ella, preguntaba un matecito ahí con cedrón, con cascarilla, con cáscaras de naranja, con lo que fuera. Entonces y yo le leía y le leía y le leía. Y cuando me vine a Montevideo con 12 años, yo ya tenía incorporada la lectura de esa forma tan rara, ¿no? Entonces iba comprando libros que me superaban, libros que me aturdían porque no los entendía. Un día me encuentro a Borges. Voy a una librería que estaba cerca de la Plaza de los Bomberos, había 4 tomos de Borges, pero si compraba algún tomo no comía, entonces iba guardando, cuando tenía los pesitos iba y compraba un tomo. Compré el primero, compré el segundo, pasaron años hasta que encontré el tercero y lo pude comprar. El primer cuento que leo, Borges está en un lugar en Europa, está en un lugar frente a un río y está meditando sobre el río de la Plata y de repente quiere estar solo y viene alguien y se sienta al lado y le viene una gana de levantarse y dice, yo quería estar solo, y resulta que el que se sienta al lado de él es el otro yo joven, y de repente le empieza a silbar un estilo. Dice, yo no podía creer, dice, me empezó a silbar el estilo mitapera de Elías Regule. Sí, el estilo mitapera en Europa y yo que sé cuántos años atrás, y eso lo detuvo y entró a hablar con el otro que era él, a pasarse recuerdos y cosas. Estamos repasando elementos de esta tradición gaucha, este patrimonio inmaterial que estamos pasando en limpio. Hemos mencionado varios, me agregaba ahora, claro, la comida, la cocina criolla, ¿no? La cocina criolla. Que es... el asado, por ejemplo. El asado exacto. con cuero uruguayo, ¿tiene su particularidad? No, yo creo que no. Puede ser que el animal defina el negro en la Argentina, el Angus, y el Hereford en Uruguay, que es distinta carne, y uno está veteada la carne, el Angus, y el Hereford está la grasa por el costado, contra el cuero. Y lo he visto en la Argentina, lo hacen en parrillas planas y acá lo hacen en parrillas paradas. Pero esas son un poco por la zona en Brasil es más al estilo uruguayo. Vamos a seguir conociendo a propósito de la figura del gaucho y las tradiciones rurales. Ese es el tema de esta mesa especial hoy en Perspectiva.